Hola chicos, estoy nuevamente aquí con ustedes. Soy la maestra Sheila del área de comunicación y el día de hoy les voy a enseñar lo que es la concurrencia vocálica. Presten atención a esta hermosa clase. ¿Qué es una concurrencia vocálica? Una concurrencia vocálica es la unión de dos o más vocales en una misma palabra. Esta concurrencia se presenta en dos grupos. Presten atención aquí. Tenemos los homosilábicos y los heterosilábicos. ¿Qué serán los homosilábicos? Los homosilábicos es la unión de dos o más vocales en una misma emisión de voz. Muy bien. Y los heterosilábicos es la separación de dos vocales continuas para formar sílabas distintas. Estas dos clasificaciones la encontramos en la concurrencia vocálica. Vuelvo a repetir, los homosilábicos es la unión de dos o más vocales en una misma emisión de voz y los heterosilábicos es la separación de dos vocales contiguas para formar sílabas distintas. La concurrencia vocálica va a crear fenómenos vocálicos y para esto vamos a encontrar dos clases, fenómenos vocálicos de unión y dentro de los fenómenos vocálicos de unión vamos a encontrar el diptongo y también encontramos el triptongo. Hay otra clasificación de fenómenos vocálicos, el de separación. El de separación solo vamos a ver a los hiatos. Estos son los fenómenos vocálicos, diptongo, triptongo y hiato. Vamos a estudiar el diptongo de manera especial. ¿Qué es el diptongo? Es la secuencia de dos vocales que se pronuncian a una misma emisión de voz o en una misma sílaba. Vamos a encontrar una clase de diptongo. Vamos a ver. Diptongo creciente. ¿Cuándo es diptongo creciente? Es diptongo creciente cuando se encuentra una vocal cerrada más una vocal abierta. Y por supuesto, la abierta es la imponente. Aquí les he hecho un pequeño gráfico, ¿no? Empezamos por lo más bajito y luego subimos, ¿no? Es como un escalón. Este gráfico te va a hacer comprender con los ejemplos por qué lo llamamos diptongo creciente. Encontramos otra clasificación. Tenemos el diptongo decreciente. Decreciente, disminuir, ¿cierto? Vamos a disminuir la intención de voz. Entonces, por ello, se va a empezar primero por la vocal abierta y se va a terminar por la vocal cerrada. Por supuesto que la vocal abierta tiene que ser la imponente. Aquí también le hago un pequeño gráfico en la cual tú puedes observar, empezamos por lo fuerte y luego se baja. Es como un globo, ¿no? Se infla y luego se desvanece. Entonces, eso es un diptongo decreciente. Pasamos al diptongo homogéneo. ¿Por qué se llama diptongo homogéneo? Porque está formado por dos vocales cerradas. Estas dos vocales cerradas son iguales cuando se refiere a la intensidad. Entonces, por ello le he puesto un gráfico recto. Muy bien, aquí con los ejemplos te voy a explicar mejor sobre los diptongos. Tenemos al diptongo creciente. Presentamos los siguientes ejemplos. Edificio, guante y cienciano. Edificio. Vamos a silabiarlo. Edificio. Aquí tenemos la concurrencia vocálica. Y esta concurrencia vocálica presenta la siguiente estructura. Está formada por una vocal cerrada y una vocal abierta. Entonces sería un diptongo creciente. Pasamos al siguiente ejemplo. Guante. ¿Cómo lo silabeo? Guante. Muy bien. Entonces, aquí está la concurrencia vocálica. Si te das cuenta, está formado por una vocal cerrada y una vocal abierta. Muy bien. Entonces, es un diptongo creciente. Y por último, tenemos cienciano. Cienciano. Aquí tenemos dos concurrencias vocálicas y ambas
tienen la misma estructura. Vocal cerrada más vocal abierta. Vocal cerrada más vocal abierta. Nuevamente nos indica que son diptongos crecientes. Pasamos al siguiente. El diptongo decreciente. El diptongo decreciente vamos a presentar con los siguientes ejemplos. Tenemos paisaje. Vamos a silabear paisaje. Pai-sa-je. Muy bien. Pero si tú te das cuenta, aquí está la concurrencia vocálica y la estructuración es totalmente diferente. Aquí empezamos por la fuerte, que es la vocal abierta, y por la cerrada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que empieza por lo más fuerte y termina por lo más débil. Siguiente ejemplo. Ahijado. Correcto. Recuerda que la H no existe, es muda cuando se trata de silabear. ¿De acuerdo? Muy bien. Empezamos entonces. Ahijado. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Aquí también hay concurrencia vocálica. Por lo tanto, significa que es un diptongo decreciente, porque comienza con una vocal abierta y termina con una vocal cerrada. Seguimos. Mamey. Muy bien. Ma-me. Correcto. Aquí se encuentra la concurrencia vocálica. Ustedes me dirán, pero Miss, esto es una Y. Sí, la Y al final de una sílaba, pasa a formar o a ser una vocal I. A ver, por ejemplo, acá tenemos la concurrencia vocálica y si tú te das cuenta, empezamos con una vocal abierta y terminamos con una vocal cerrada. Eso quiere decir que es un diptongo decreciente. Y los diptongos ya saben cuáles son las vocales abiertas y las vocales cerradas, ¿cierto? Y los diptongos homogéneos ahora. Muy bien. En los diptongos homogéneos vamos a encontrar los siguientes ejemplos. Piura, influido y ciudad. Si la vemos, piura. Aquí en la concurrencia vocálica hay dos vocales cerradas, ¿cierto? ¿Cuáles son las vocales cerradas? La I y la U. Muy bien. Entonces, como son iguales, entonces significa que son homogéneos. Lo mismo pasa con influido. Influido. Correcto. UI. Son dos vocales cerradas, por lo tanto son homogéneos. Y por último tenemos ciudad. Ciudad. Si tú te das cuenta, aquí hay dos vocales cerradas, por lo tanto son homogéneos. Ahora trabajamos los triptongos. ¿Qué es un triptongo? Es la secuencia de tres vocales que se pronuncian en la misma sílaba. ¿Ok? Se presenta la siguiente fórmula. ¿Cómo se forma un triptongo? Está formado por una vocal cerrada, más una vocal abierta, más una vocal cerrada. Por supuesto que la vocal abierta tiene que ser la imponente, la fuerte, para mantener juntos a estas dos otras vocales. O sea, forman un triptongo. Por ejemplo, tenemos apreciáis, Paraguay, aliviéis y guau. Si realizamos el silabeo te vas a dar cuenta que está formando triptongo. Apreciáis. Si tú observas, aquí tenemos vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Y si también te das cuenta, suena más la vocal abierta. Por eso es un triptongo. Lo mismo pasa con Paraguay. Paraguay. Guay. Suena más la A. Por lo tanto, es un diptongo. Pasamos al siguiente. Aliviéis. Aliviéis. Viéis. ¿Te das cuenta? Suena más la E. Por lo tanto, forma un triptongo. Y por último tenemos guau. Guau. ¿Quién suena más? ¿Las U o la A? La A, muy bien. Entonces, como suena más fuerte la vocal abierta, se forma el triptongo. Pasamos al otro bloque de los fenómenos vocálicos. Es el bloque de los fenómenos por separación. Muy bien, ¿qué es el hiato? El hiato es la separación de dos vocales en sílabas distintas. Vamos a encontrar dos tipos de hiato. El primero,
Yato simple. ¿Cuándo es un yato simple? Cuando está formado por vocales abiertas, o sea, la concurrencia vocálica está formado por vocales abiertas. Y cuando hay dos vocales abiertas, lo que tiene que pasar es separarse al momento de silabear. Por ejemplo, océano, o, ce, a, no. Acá hay dos vocales juntas, ¿ves? Si tú te das cuenta. Entonces, cuando he realizado el silabeo, lo he tenido que separar, porque las vocales abiertas siempre se separan. Poeta, acá hay dos vocales abiertas, fuertes. Entonces, cuando realizo mi silabeo, los tengo que separar. Poeta. Campeón, aquí también, vocales abiertas, realizo mi silabeo y los tengo que separar. Ahora vamos a encontrar a otro tipo de yato acentual. El yato acentual presenta la siguiente fórmula: vocal cerrada más vocal abierta. Pero la vocal cerrada tiene que ser la imponente. Y para que sea la imponente también debe llevar tilde. Ojo, tenemos los siguientes ejemplos: día, dúo y ríe. Si tú haces la comparación entre estas dos vocales, vas a darte cuenta que la cerrada es la más imponente y por ello lo tienes que separar formando un hiato acentual. Di, a. ¿Quién suena más? La i, correcto. Por lo tanto, se debe separar y se debe tildar la cerrada. Lo mismo pasa con dúo. Du-o, suena más la u, correcto. Lo tengo que tildar y separarlo. Ríe, ri-e, muy bien. La i suena más fuerte, lo tengo que tildar y separar. Es definitivamente esta regla, este tipo de hiatos está rompiendo las reglas generales de tildación. Es importante que ustedes aprendan las reglas de silabeo en caso de concurrencia vocálica. Espero que presten mucha atención. Vamos a conocer un poquito sobre las reglas de silabeo en caso de concurrencia vocálica. Vamos a conocer la primera regla. Vocal abierta más vocal abierta, ¿qué dije hace rato? Se separan. Por ejemplo, cocoa, co-co-a. Muy bien, por aquí tengo que darles una indicación previa para que ustedes se den cuenta quiénes son las vocales abiertas. Las vocales abiertas son la A, la E y la O. Entonces, si estas vocales se encuentran juntas, cuando tú realizas tu silabeo, lo debes separar, como en este caso. Lo mismo pasa con roedor. Roedor, correcto. Estoy separándolo, ¿por qué? Porque son abiertas. Poeta, poeta. Muy bien, lo tengo que separar, correcto. Trofeo, trofeo. Muy bien, lo tengo que separar esta concurrencia vocálica, ¿por qué? Porque son vocales abiertas. Leo, leo. Muy bien. Aquí, a, e, re, o. Muy bien, se tiene que separar todos, ¿por qué? Porque son vocales abiertas. Pasamos a la segunda regla. La segunda regla nos menciona vocal cerrada más vocal cerrada se unen. ¿Y quiénes son las vocales cerradas? La I y la U. Correcto, acá tenemos, si te das cuenta, los ejemplos cuya concurrencia vocálica son formados por vocales cerradas. UI, UI o IU, IU, UI, UI. Muy bien. Entonces, si realizamos el silabeo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente los tengo que mantener juntos. Los tengo que mantener juntos. Fluidos. Ciudad. Viuda. Huir. Luis. Tercera regla. ¿Qué dice la tercera regla? Si una vocal cerrada más una vocal abierta o una vocal abierta más una vocal cerrada se encuentran en una misma sílaba, ¿qué va a pasar? Se unen. Ojo, siempre y cuando la vocal abierta sea la imponente. ¿Ok? Vamos a encontrar entonces los ejemplos. Canción, puerta, suciedad, lección, pausa. Si tú te das cuenta,
Cada una de estas palabras presenta concurrencia vocálica, pero entre vocales abiertas y cerradas. Por ejemplo, esto es una cerrada más una abierta. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo saber si pertenece a esta tercera regla? Debo pronunciarlo correctamente cuando realizo el silabeo. Canción. ¿Quién suena más, la I o la O? La O. Correcto. Entonces debo mantenerlos juntos según la tercera regla del silabeo. Pasamos a puerta. Puerta. Muy bien. Puerta. ¿Quién suena más? La E. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo tengo que mantener junto. Acá, ¿qué están formando? Si tú te das cuenta. Diptongos. Correcto. Ambos son diptongos crecientes. Pasamos a suciedad. Su-cie-dad. Si te das cuenta aquí, es un diptongo creciente. Y lo mantengo junto, ¿por qué? Porque la E suena más que la I. Seguimos. Lección. Lección. Ción. Ajá, acá suena más la O. Por lo tanto, es un diptongo creciente también. Pausa. Pausa. Muy bien, ¿no? Aquí está formada por una abierta y una cerrada. Pero ¿quién suena más? ¿Quién suena más? La A. Entonces, también está formando diptongo. Pero en este caso es un diptongo decreciente, porque empieza por el fuerte y termina por el débil. Ahora veremos la cuarta regla. La cuarta regla nos menciona, si una vocal cerrada se encuentra con una vocal abierta o una vocal abierta con una vocal cerrada, si la cerrada es la imponente, ¿qué va a pasar? Se separan. Aquí estamos específicamente trabajando los hiatos acentuales. Recuerda, cuando vimos hiato. Vamos con los siguientes ejemplos. Baúl, tía, filosofía, dúo y exigía. Baúl. ¿Quién suena más? La U. Ajá, entonces lo tengo que separar y formar un hiato acentual. ¿Por qué? Porque tengo que tildar la U. Tía, tía. Muy bien. Aquí la fuerte es la I. Lo tengo que tildar y ¿qué estoy formando? Hiato acentual. Si tú te das cuenta, todos presentan hiato acentual. ¿Ve? Filosofía. Muy bien. Aquí también hay hiato acentual. La I es la imponente, se tilda y se separa. Du o. U más fuerte. Lo tildo y lo separo para que forme sílaba distinta. Y por último tenemos exigía. Muy bien. Ya conocimos las 4 reglas importantes de silabeo en caso de concurrencia. Tienes que conocer algo importante. Aquí te doy algunos datitos para que tú puedas reconocer cuándo debes silabear correctamente, cuándo la Y es vocal, etc. A ver, empezamos. Conozcamos entonces las reglas especiales. La Y en posición final de sílaba equivale a la vocal I, por lo que se produce diptongo o triptongo. Veamos 2 ejemplos. Virrey y Paraguay. Si tú te das cuenta, aquí está la concurrencia vocálica y al final termina como una Y. Entonces, ¿qué dice la regla? Si termina al final, esta Y equivale como la vocal I, por lo tanto forma un diptongo. La siguiente, Paraguay. Aquí tenemos 3 vocales juntas, es una concurrencia vocálica, ¿de acuerdo? Y al final también está la Y. Y como la regla me dice que si termina al final, entonces equivale como si fuera la I. Pasamos a la segunda regla. En el diptongo la vocal abierta puede llevar tilde. Por supuesto, puede llevar tilde acorde a la ubicación de la sílaba tónica. Por ejemplo, avión, después y cáustico. Aquí
está el diptongo, se encuentra la concurrencia vocálica y la vocal abierta lleva tilde, ¿ve? Y también porque es una palabra aguda, no necesariamente porque es un diptongo, sino acá se respetan las reglas generales de tildación. Lo mismo pasa con después y en este caso cáustico, ¿no? Que es una palabra esdrújula. La secuencia UI siempre forma un diptongo, aunque lleve tilde. Vamos a recordar la regla en la cual dice que dos vocales cerradas siempre van a estar juntas. Entonces, esto nos refuerza. A pesar de que lleve tilde, siempre se van a mantener juntas. Por ejemplo, tenemos cuídense y casuística. Cuídense, UI, siempre juntos, a pesar que la I lleve tilde. En este caso también. Casuística, están juntos la U y la I, a pesar de que la I lleva tilde. Si la vocal cerrada, U, no se pronuncia, entonces no se produce diptongo. Por supuesto, hay casos en que la vocal U no se pronuncia, sobre todo cuando forma parte de una consonante, ¿no? Por ejemplo, que, so. Aquí, ¿suena la U? No, suena la E. Que, so. Entonces quiere decir que esto no es un diptongo. Lo mismo pasa con guitarra. Guitarra, no suena la U. Entonces tú te tienes que dar cuenta que cuando no suena la U, ya no es un diptongo. La H intermedia no impide la formación de diptongos ni de hiatos. Es cierto, cuando encuentras una H entre dos vocales, simplemente no se le considera, ¿de acuerdo? Y aplicas todas las reglas generales de tildación que anteriormente hemos trabajado. Por ejemplo, prohibido, vocal abierta y cerrada, la abierta y la imponente es un hiato, ¿cierto? Un hiato. Decreciente, ahínco. Aquí, por ejemplo, vocal abierta y cerrada, y la cerrada es la imponente, ¿qué pasa? Simplemente se separan y forman hiatos. Es un hiato acentual. Y aquí tenemos cohete. Dos vocales abiertas. ¿Qué debo hacer? Simplemente separarlas y formar un hiato simple. Y por último tenemos la vocal cerrada repetida forma un caso especial de hiato. Si bien es cierto en una de las reglas de silabeo, en caso de concurrencia vocálica, se había mencionado que dos vocales cerradas siempre van a estar juntas. Claro, cuando es una U y una I, o sea, sean un poco diferentes, ¿no? Pero si existieran dos vocales igualitas, I y UU, dentro de una sílaba, ahí sí se tienen que separar y van a formar un hiato especial. No olvides darme un like y suscribirte a mi canal de YouTube para que tengas más videos didácticos. Hasta la próxima.